Hola a todos, comenzamos con la segunda clase de este tema 8 y vamos a hablar hoy del tema de unicidad de soluciones utilizando un método que se llama método de la energía. Entonces vamos a considerar ahora ya soluciones en un intervalo acotado. Estamos considerando la difusión del calor sobre, por ejemplo, una barra de longitud L. El calor solamente fluye de izquierda a derecha porque los bordes están aislados y vamos a suponer que se conoce cuál es la temperatura A de T en el extremo izquierdo y cuál es la temperatura B de T en el extremo derecho. Y cuál es la temperatura inicial en cada sección transversal de la barra. Es decir, tengo una distribución inicial de temperatura y quiero estudiar un poco cómo va a evolucionar esa temperatura a medida que pase el tiempo. Entonces, el primer resultado que vamos a ver es es el resultado de unicidad de soluciones, que de alguna manera nos viene a decir que está bien, es suficiente imponer estas condiciones, tanto de borde como inicial, para saber cuál es la solución, porque no puede haber dos soluciones con estas mismas condiciones. Es como cuando uno estudia un sistema de ecuaciones lineales y determina si es compatible, determinado, tiene solución o tiene infinito. Quiere decir, desde la física me faltan hipótesis para poder resolverlo o ya son suficientes las que tengo. Entonces este teorema dice lo siguiente: si tengo dos soluciones, U1 y U2 de este problema, entonces en realidad no eran dos, sino que era una sola, porque son las mismas. Eso es todo lo que dice. Si usted encuentra dos soluciones y parecen distintas, es porque les dio distintas fórmulas, pero en realidad son las mismas. Bien, entonces, ¿cómo se demuestra este teorema? Bueno, es como muchos problemas de la matemática, donde son lineales. Uno define, supone que tiene U1 y U2 soluciones del problema, y define B como si fuera el error, la diferencia entre las dos. Entonces nosotros ya vimos que el operador involucrado acá era lineal, por lo tanto cuando yo haga la derivada de B con respecto a T, me va a dar la derivada de 1 con respecto a T menos la derivada de U2 con respecto a T. Y cuando haga la derivada de B con respecto a X dos veces, me va a dar la derivada de B1 con respecto a X dos veces y la derivada de B2 con respecto a X dos veces. Y cuando reste esas dos cosas, bueno, las dos me va a dar G y por lo tanto la resta me va a dar 0. Así que esta función error va a ser solución de la misma ecuación diferencial, pero homogénea. Y si la U1 y la U2, las dos valen A de T en el extremo izquierdo, la resta va a valer 0 en el extremo izquierdo. Y si la U1 y la U2 valen las dos B de T en el extremo derecho, la resta va a valer 0 en el extremo derecho, y lo mismo con la condición inicial. Por lo tanto, la U, la B, esta función error o diferencia entre 1 y 2, es una solución de la ecuación de difusión con términos de fuente homogéneo, condiciones de borde homogéneo y condición inicial homogénea. Entonces, nosotros queremos concluir que U1 es igual a U2, y esto es lo mismo que decir que la función B es la función constantemente cero. Se ve aquí que la función B constantemente cero es solución, pero nosotros queremos hacer el razonamiento inverso, queremos ver que si una función es solución de esto, entonces es B es cero, es decir, B igual a cero es la única solución de este problema. ¿Cómo vamos a razonar para concluir esto? Bueno, vamos a usar lo que se llama el método de la energía. Vamos a definir f de t como la integral entre 0 y L de B de xt. Y a eso lo vamos a llamar energía. Puse energía entre comillas porque no es la energía calórica, es una energía o un término de energía en otros problemas que tienen la misma ecuación. Por eso lo puse entre comillas. Pero quiero analizarlo un poquito. Yo tengo ahora los ejes X y T. Este es mi espacio-tiempo. El X va entre 0 y L. Este es X igual a 0. Y esto es X igual a L.
Entonces yo voy a estar resolviendo el problema tratando de entender la B que está definida en este rectángulo. Estos son los puntos de la forma XT. Entonces lo que voy a hacer es, para cada T, para cada T, voy a tomar la B de XT definida en todo este segmento, es decir, voy a estar mirando la distribución de temperatura en toda la barra para un T fijo, y la voy a integrar al cuadrado, entre 0 y L. Eso es la f de t. O sea que esta f de t es ahora una función solo de la variable t definida sobre el eje t. Si yo lo dibujo acá, entonces la f de t tendrá un dibujo por acá. Pero observemos lo siguiente. ¿Cuánto vale f de 0? En t igual a 0, ¿cuánto vale la f? Bueno, es la integral entre 0 y L de b de x0 al cuadrado diferencial x. Lo único que hice es reemplazar t por 0 en esta fórmula. Pero b de x0 vale 0. O sea que esto es la integral entre 0 y L de 0, diferencial x vale 0. O sea que la función en 0 vale 0. Primera observación. Segunda observación. Si tomo el f de t para cualquier t, es la integral de algo al cuadrado. Como está al cuadrado es siempre mayor o igual que 0, por lo tanto, f de t, esa integral también me da mayor o igual que 0. Eso quiere decir que esa f va a estar por encima del eje t. No puede estar por ahí abajo. Pero miremos ahora la derivada de f. Y acá viene un trabajo un poquito más largo, así que voy a borrar un poco, a ver si puedo hacerlo con cierta precisión. Voy a escribir aquí, vamos a ver. Entonces, aquí dijimos que tengo f. Entonces ya sabemos que f de 0 es 0. Voy a escribir acá f de 0 es 0. Y f de t es mayor o igual que 0. Veamos la derivada de f. Esto es la derivada con respecto a t, porque f es una función de una sola variable. De f de t. Es decir, la integral entre 0 y L tengo que pasar la derivada acá adentro. ¿Sí? Si derivo acá con respecto a t, estos extremos no dependen de t, así que puedo pasar directamente la derivada acá adentro. Y ahora es una derivada parcial. La derivada parcial con respecto a t de esto acá es 2 veces b de xt por la derivada de b con respecto a t en xt. Aquí hay que hacer las cosas con un poquito de cuidado, pero voy a usar ahora que la ecuación me dice que b sub t menos k bxx igual a 0, que es lo mismo que decir que b sub t es igual a k por b sub xx. Es decir, que esto es igual al k, lo saco afuera porque es una constante, y el 2 también, y me queda b de xt por b derivado con respecto a x 2 veces de xt diferencial. Y ahora por un momento, fíjense que en esta fórmula estoy integrando con respecto a x y derivando con respecto a x. Por lo tanto, no hay derivadas con respecto a t. Acá vamos a pensar por un momento que el t está constante. Y voy a hacer la fórmula de integración por partes. Entonces voy a pensar que esto es la derivada de una función. Como es una derivada segunda, es una derivada de la función de x. Y esta es una función sin derivada. Si integro por partes, me queda b, la función primera sin derivar, b de xt, por esta función antes de derivarla, que es la bx de xt, evaluada en los extremos, x igual a 0 y x igual a l, menos
la integral entre 0 y L, y ahora sí va las dos, esta función derivada y esta sin derivada. B sub x en xt por b sub x en xt. Diferencial x. Todo eso por 2k. Entonces ahora finalmente lo escribo todo. ¿Qué significa este primer término? Ese primer término significa evaluar la función en el L, restarle cuánto vale en 0. Ese es el primer parte. Lo otro es la integral entre 0 y L, pero acá tengo b sub x al cuadrado. B sub x de xt al cuadrado diferencial. Vamos a achicar un poquito este dibujo. Y entonces ahora observemos lo siguiente. Este término que está acá entre corchetes, recordémoslo porque lo vamos, es la parte fundamental, diría yo, de esto acá. B en 0t, en la condición de borde, es 0, porque es la resta de 1 y 2. O sea que esto es 0. B de x0, perdón, B de lt es 0. O sea que este término también es 0. Y aquí tengo menos la integral de algo al cuadrado, o sea que es mayor o igual que 0, por lo tanto, este término es negativo, o 0, o sea que todo esto me da menor o igual que 0, porque tengo 2k por 0, todo este corchete me dio 0, menos algo mayor o igual que 0, o sea que me da menor o igual que 0. Y habíamos empezado con f' de t, y llegamos a que me dio menor o igual que 0. Entonces, tenemos tres propiedades de la f. En 0 vale 0. Para cualquier t es mayor o igual que 0, no puede estar debajo del eje t. Y además la f' es menor o igual que 0, así que no puede crecer, no puede ir para arriba. Esto está prohibido. Solamente puede decrecer, pero es como que puede decrecer, pero está el piso. Es que la única chance es que la f sea todo el tiempo igual a 0. Y eso lo resumimos en esta diapositiva. Vimos que la f de t, como es decreciente, como la f' en C es menor o igual que 0, tiene que ser menor o igual que f de 0, que vale 0. Y por otro lado tiene que ser mayor o igual que 0, que es lo del piso. Por lo tanto, la f de t es constantemente 0. Ahora, ¿qué era f de t? F de t era esto que está acá, es la integral de una función al cuadrado. Como la función está al cuadrado y es mayor o igual que 0, para que la integral dé 0, la única posibilidad es que el integrando este sea 0. Entonces el razonamiento fue, tomamos dos soluciones, U1 y U2 del problema. La resta es solución de este problema homogéneo. Y llegamos a que esa resta tiene que ser siempre 0. Por lo tanto, llegamos a que la U1 es igual a la U2. Entonces, no partimos de U1 igual a U2 y vimos que la resta daba 0 la solución del problema homogéneo. Partimos de dos soluciones y concluimos, razonando lógicamente, que tenían que ser la misma. Entonces, esto es lo que se conoce como unicidad de solución y nos dice que el problema está bien planteado. Algunas observaciones. Cuando hicimos la integración por partes, nos apareció este término que involucra las condiciones de borde. Para todas las condiciones de borde que hemos tratado nosotros, tanto la de Neumann, la de Dirichlet que hicimos en este ejemplo, la de Neumann y la de ley de enfriamiento de Newton, este término da siempre 0 o menor que 0 o menor o igual que 0. Así que esta demostración que hicimos sirve para cualquier condición de borde de las que hemos visto. Aquí se ve que si uno pone la condición de borde con un término, con el signo mal, esto puede dar mayor que 0 y entonces ya no tiene unicidad de soluciones o estabilidad. Segunda observación, si tengo dos soluciones con distintas condiciones iniciales F1 y F2, volvamos un poquito al principio.
Si yo tuviera una solución con una F1 y otra con una F2, el resto de las condiciones todas iguales, ¿qué ocurre con la diferencia de las soluciones? Bueno, lo que dice el razonamiento que hicimos es que f de 0 no va a ser 0, porque f de 0 va a ser la integral de la U1 en x0, que es la f1, menos la u2 de x0, que es la f2, al cuadrado. Esto no va a ser 0, va a ser un número, que es, digamos, el error inicial. Lo que dice el teorema también, la misma demostración, es que como f' es menor o igual que 0, f de t va a ser siempre menor o igual que f de 0. Entonces, cuando yo mire el error entre las dos soluciones a un mismo t posterior, por ejemplo, después de 3 segundos, miro el error entre las dos soluciones, ese error va a ser menor que el error inicial, que es el f de 0. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, en términos, en palabras, dice el error cuadrático medio entre 1 y 2 es decreciente y nunca excede el error cuadrático medio inicial. ¿Y esto para qué me sirve, podemos decir? Bueno, uno puede pensar que F1 es la temperatura real de los puntos de una barra antes de iniciar el experimento, y F2 es la temperatura que yo pude medir con un instrumento de medición. Entonces hay un error entre F1 y F2. Yo voy a calcular mi solución a partir de F2, que es lo que medí. Pero lo que me dice este teorema es que el error entre mi solución calculada y lo real va a ser siempre menor o igual que el error que cometí con el instrumento de medición. Eso es lo que dice y se conoce como estabilidad de las soluciones con respecto a la condición inicial. Y con esto terminamos esta segunda clase de difusión del calor unidimensional.